ustedes. Bueno, entonces, el CIPAS de 3 del día de hoy, del curso de análisis de circuitos, vamos a desarrollar las siguientes temáticas. La definición de fasor, vamos a mirar todo el tema de análisis fasorial, impedancia de admitancia eléctrica, asociación de impedancias, impedancias equivalentes en serie y en paralelo, y la última temática será componentes de impedancia compleja. Les reitero que pueden en cualquier momento hacer preguntas, que surjan dudas, y pues vamos a la misma. También les recuerdo antes de dar inicio que el presente CIPAS está siendo grabado, que será compartido posteriormente por el grupo de Teams y por la directora del programa en cada una de los espacios académicos destinados al desarrollo de este curso. Entonces vamos a iniciar con la parte de la notación fasorial, diciendo y aclarando que este concepto corresponde a la función de forma polar de un número complejo. Y en el gráfico estamos visualizando dos fasores, un fasor que, digamos, vamos a tomarlo como el fasor de corriente y el otro el fasor de voltaje. Cada uno es desarrollado a través de un círculo trigonométrico y aplicándole, pues obviamente, desde el punto de vista de la forma polar de un número complejo, el concepto de velocidad angular. Este concepto de velocidad angular se desarrolla con el desplazamiento de cada uno de estos dos fasores. En el momento que el fasor rojo y el fasor azul inician su desplazamiento, su trayectoria alrededor de la circunferencia, cuyo diámetro es 2pi, entonces el fasor rojo inicia a partir de 90 grados o pi medios, y el fasor azul inicia su desplazamiento a partir de 0, y de acuerdo a esto, entonces vamos a tener discúlpeme el momento de desconexión que acaba de suceder. Por favor, me confirman si ya están nuevamente unidos a mi presentación. Por favor. Está mal. Sí, señor, ahora sí. Gracias. Qué pena, se me desconectó la señal por un momento, excúseme, pero bueno, volvemos a retomar. Entonces, estábamos en el concepto de fasor y en este orden de ideas decía que el fasor de corriente, lo vamos a tomar así, está representado por el fasor rojo y el fasor azul está representando el traje. Les decía también que el fasor rojo parte de la posición pi medios y el fasor medios o 90 grados, y el fasor azul parte de la posición 0 grados o 0 pi. Entonces, en la medida que ellos van desplazando, el fasor rojo se desplaza de pi medios o 90 grados a 180 grados o pi, entonces hará este recorrido de 90 hasta llegar
a la posición 180 grados, que será esta posición. Y el fasor azul partirá de 0 y llegará a la posición de pi medios. Entonces, esta curva, al igual que el fasor rojo. Luego continuamos con el desplazamiento de los fasores, 180 a 2 pi tercios, y entonces encontramos que este fasor rojo va a ir de pi medios a 2 pi tercios, y entonces vamos a llegar a 270 grados, y para el fasor azul iremos de 90 grados a 180 grados. Posteriormente tenemos que el fasor rojo se desplaza de 180 a 270, y el fasor azul se desplaza de 90 a 180. Entonces tenemos 90 a 180 y de 180 a 270. Y finalmente el fasor rojo irá de 270 nuevamente a 0, 360 grados, ¿sí? Y estará acá. Y el fasor azul irá de 180 a 270 grados, o sea, este fasor azul estará en esta posición. Continuando con el desplazamiento del fasor, nuevamente volvemos o dejamos el fasor rojo en la posición de 90 grados, entonces vamos nuevamente de 0 o 100 o 360 a 90 grados, y el fasor azul va de 180 a 0 grados, y nuevamente los fasores están en su posición inicial. De esa manera tenemos la representación de un o formando una cantidad que puede ser, lo podemos denominar teta o phi. Entonces habrá un valor nominal y habrá un ángulo de desarrollo. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir que cada uno de los elementos que conforman en un circuito de corriente alterna, hablando de que el análisis, hemos pasado del análisis de corriente continua al análisis con una señal de corriente alterna. Entonces, en ese orden de ideas, hemos incorporado 3 elementos. El primer elemento, que ya lo conocemos y lo trae análisis de corriente continua, que es la resistencia. El segundo elemento, la resistencia, que siempre la vamos por la letra R, en este caso R. El condensador, vamos a simbolizar con la letra C, y el inductor o bobina con la letra L. Para cada uno de estos elementos vamos a tener una representación fasorial, en donde podemos decir que el valor de esa resistencia en cuanto a sus corrientes y tensiones que están presentándose en él, van a estar conformando un ángulo de 0 grados, es decir, tanto la corriente como el voltaje podemos decir que están en fase. Están en fase, o sea que no tienen ni el voltaje ni la corriente adelanta el uno al otro. Para el caso del condensador, vamos a tener que el voltaje en relación con la corriente en el condensador o capacitor en atraso con respecto a ella. Es decir, voltaje traza a la corriente en un ángulo de 90 grados eléctricos. Y para el caso del inductor o la bobina, el voltaje es el que adelanta 90 grados eléctricos, mire que aquí lo estamos viendo, 90 grados eléctricos a la corriente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esta manera como representamos los fasores de resistencia, de capacitancia y de inductancia, o los valores de resistencia, condensadores y bobinas o inductores, en función de
la relación fasorial. Entonces, en la resistencia, corriente y voltaje están en fase. En el condensador, la corriente adelanta 90 grados al voltaje, y en el inductor o la bobina, el voltaje adelanta 90 grados a la corriente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? Ninguna. Bueno, gracias. Entonces, frente a esto, vamos a definir lo que es el análisis fasorial para cada uno de estos elementos. Entonces, la primera relación fasorial en los elementos de circuito lo vamos a desarrollar sobre la base de la resistencia. Esta relación fasorial entre la tensión y la corriente en un elemento resistivo, pues obviamente parte del concepto que hemos venido manejando desde el análisis de circuitos con corriente continua. Cuando tenemos una señal de voltaje de corriente continua, pues establecíamos que la relación de voltaje era igual al valor de la resistencia por la corriente que había en el resistor. Y en este caso, pues estamos hablando de la ley de Ohm. Exactamente el mismo concepto y la misma expresión de la ley de Ohm la aplicamos para el análisis de circuitos con señales de corriente alterna o corrientes de forma seno, como lo vimos en el desarrollo y la obtención de la circunscripción de una circunferencia, perdón, de un fasor en el, de la circunferencia. Y el valor real lo vamos a ubicar en la parte, en el eje X. Entonces los valores reales, tanto de corriente como de voltaje, están en fase, es decir, no hay un ángulo que podamos determinar que haya entre el valor de voltaje de la resistencia y la corriente de la resistencia, y podemos decir que su ángulo es 0 grados, ¿cierto? En relación con el análisis fasorial de una inductancia, entonces la relación voltaje-corriente es el resultado de un modelado en función de la inducción electromagnética. Es un fenómeno que se genera en todo bobinado o en toda bobina. Hay un campo magnético, un campo electromagnético, en función de ¿qué? De la corriente que circula por la bobina y la diferencia de potencial que hay en la bobina. Recordando que la bobina la vamos a abreviar con la letra R, y que la unidad de medida de este elemento va a ser el henrio. Es para que tengamos en cuenta que el valor de la inductancia se va a dar en henrios, que es la unidad de medida, con sus múltiplos, que pueden ser el milihenrio, ¿sí? El milihenrio en este caso, ¿cierto? O el microhenrio, ¿sí? O el microhenrio, ¿sí? Entonces cualquiera de estos dos, pues, digamos que son los valores más utilizados, entendiendo que de esa manera podemos dar los valores de inductancia. Se observa que esta señal de tensión resulta de un fenómeno que se considera como el valor de la inductancia dado en henrios por el valor de la derivada de la corriente sobre la derivada del tiempo. Entonces, notemos que siempre va a haber una relación fasorial, y lo decíamos, que puede tener o una forma polar en el desarrollo fasorial o una forma rectangular, y esas dos formas, tanto la forma polar como la forma rectangular, son las que nos permiten determinar, digamos, ese valor o esa relación fasorial entre lo que es la corriente y el voltaje en función de la inductancia.
Para este caso, entonces, tendríamos que esa relación fasorial en los elementos del circuito entre la tensión y la corriente podemos transformarla en un modelo matemático que nos permita operarla de una mejor manera o fácil. Entonces podemos o determinamos que el voltaje en la inductancia es igual a una parte imaginaria, que como les digo está representada por el eje de las X, y una parte o un componente real, que sería el valor de la inductancia, ¿cierto? Que está representada en el término real, pero manteniendo el concepto que emitíamos, que en este caso el voltaje en la inductancia, discúlpeme acá este lapsus, el voltaje en la inductancia está adelantado con respecto a la corriente en la inductancia. Entonces tenemos que voltaje de la inductancia adelanta 90 grados, mire aquí está 90 grados a la corriente de la inductancia. Y pues obviamente eso es lo que nos muestra, como lo decimos acá, el diagrama fasorial, donde pues nos están indicando que, o corroborando que es el voltaje el que adelanta la corriente. Entonces de esta manera, J va a ser la parte imaginaria, ¿cierto? W, que es la velocidad angular, ¿cierto? Y L, que es el valor de la inductancia. Vamos a decir que el valor de la W es 2pi, que es el área de la circunferencia, ¿cierto? 2pi por la frecuencia en la cual se está desarrollando ese fasor. Para el caso nuestro, la frecuencia regular de corriente alterna, para, digamos, normal en generación, es de 60 Hz, pero podemos trabajar en el área electrónica con otros rangos de frecuencia. Y lo vemos o lo encontramos en algunas aplicaciones de filtros y otras aplicaciones que más adelante miraremos. De igual manera, aparece el análisis fasorial y la relación fasorial para circuitos con elementos capacitivos o capacitancias. En este caso, un condensador por el cual está circulando una corriente, que es la corriente del capacitor, y un voltaje, se establece un voltaje entre placas del capacitor en función o en relación del tiempo. Tanto el voltaje como la corriente siempre estarán en función del tiempo. Cabe notar que la capacitancia, la unidad de medida es el faradio y se abrevia con la letra F. Y pues obviamente habrá múltiplos y submúltiplos, pero regularmente aquí utilizamos submúltiplos, el milifaradio. Uy, perdón, vamos aquí. En faradios, entonces tenemos el milifaradio, el microfaradio y tenemos también el pico faradio. Entonces, estos son los submúltiplos que podemos utilizar para determinar las unidades submúltiplos que nos representan también al faradio. Entonces tendremos milifaradios, que son 10 a la menos 3, microfaradios 10 a la menos 6, picofaradios 10 a la menos 9. Y la relación de voltaje en función del tiempo y en función de valor de la capacitancia y el valor de la corriente es 1 sobre la capacitancia, la integral de I de T por dt. Entonces, I de T por dt. Entonces, podemos decir que esta representación matemática la podemos, para un trabajo matemático mucho más sencillo, convertir en una expresión compleja en donde
tenemos que menos J de la parte imaginaria sobre, volvemos a W, que ya dijimos que es 2pi F, C es la capacitancia que le vamos a dar en la unidad de faradios o sus múltiplos, multiplicado por la corriente del capacitor. Y para este caso, la expresión del diagrama fasorial que vamos a tener aplicado a la relación de voltaje con respecto a la capacitancia y la corriente que por ella cruza, pues será que el voltaje sobre, mira, acá volvemos a cometer este error. Aquí es voltaje del capacitor, permítame, esto es la relación de voltaje del capacitor y esto es corriente del capacitor, ¿sí? Entonces tendremos que el fasor de corriente del capacitor en relación con el fasor de voltaje del capacitor está adelantado 90 grados, es decir, la corriente en el capacitor adelanta 90 grados al voltaje del capacitor, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, podemos decir que o la corriente adelanta o el voltaje está 90 grados atrás del fasor de corriente. Derivado de este concepto aparece la impedancia. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es la relación fasorial, primero entre el voltaje y la corriente. Y esta característica hace referencia a la capacidad de un elemento a oponerse al flujo de corriente. Entonces, esta impedancia, que la vamos a denominar con la letra Z, básicamente es esa oposición, es la oposición total o impedancia equivalente total de que tiene el circuito a la variación de ¿qué? A la variación, en este caso, de corriente, ¿cierto? Siempre habrá una oposición a la variación de corriente. ¿Por qué elementos? Entonces, pues la impedancia va a ser la resultante de la resistencia total de los elementos que haya en el circuito. En este caso, los elementos pueden ser resistencias, inductancias o capacitancias, o solo dos de ellos, bien sea resistencias, inductancias, capacitancias, inductancias o resistencias, capacitancias o las tres. Y aquí aparecen las relaciones de impedancia que tenemos entre cada uno de los elementos que forman el circuito. Entonces, a la parte resistiva, pues la vamos a denominar impedancia resistiva. A la parte inductiva, que sería la impedancia inductiva. Cada una de ellas, pues obviamente, presenta una oposición a los cambios de ¿qué? De corriente. De la corriente en la resistencia, de la corriente en la bobina y de la corriente en el capacitor o condensador. A la resistencia que ofrece el condensador de los cambios de corriente la vamos a llamar impedancia capacitiva. Entonces aquí vamos a tener una Z sub R, ¿sí? Aquí vamos a tener una Z sub L y aquí tendremos una Z sub C, ¿sí? Entonces, impedancia resistiva, impedancia inductiva, impedancia capacitiva. La suma de estas impedancias, pues obviamente nos va a dar lo que se denomina la impedancia Z total del circuito. Entonces, esto, la suma de estas impedancias, ¿cierto? De estas impedancias será. Pero también cabe anotar que entre esta y esta, entonces vamos a decir que si se suman esta con esta, estoy hablando de la impedancia inductiva y la impedancia capacitiva, pues vamos a tener una impedancia, ¿sí? Una relación de impedancia que la vamos a llamar X, ¿cierto? Que es la resultante
de la impedancia inductiva y la impedancia capacitiva. Y esa pues se la vamos a sumar a la impedancia resistiva, que básicamente la impedancia resistiva va a ser R. Bueno. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Cuénteme. ¿Todavía estamos conectados? ¿Estamos atentos a la explicación? Bueno, parece que no hay preguntas. Voy a continuar con la exposición. Entonces, les decía anteriormente que la suma de la impedancia resistiva, mire, y la reactancia, que es producto de la capacitiva o suma de la capacitiva inductiva, que la vamos a representar como Jx, teniendo que esta es la parte imaginaria de nuestro valor y esta es la forma la forma rectangular de la impedancia. Esto lo vamos a conocer como forma rectangular de la impedancia. Entonces vamos a tener dos formas de expresar los valores de nuestra impedancia, bien sea con Z, ángulo de un determinado, vamos a decir, ángulo phi, o Z, como está representada, esta sería la forma la forma polar, ¿cierto? Esta sería la forma polar de la impedancia, ¿cierto? La forma polar. La forma polar. Y esta sería la forma rectangular. ¿Sí? Rectangular. Entonces esta forma rectangular y polar podemos ir de una forma a la otra sin problema, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo hacemos esa conversión. Vamos a ir de la forma rectangular a la polar o de la polar a la rectangular. Bueno, entonces es importante anotar que siempre R será mayor que 0, siempre será positivo, mientras que la reactancia, el valor de la reactancia, acordemos que la sumatoria de la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva puede ser positiva o negativa dependiendo si la característica de impedancia es reactiva, o sea, es más inclinada hacia el valor de la inductancia, o si es capacitiva, o sea, inclinada hacia el valor del capacitor o condensador. Aparece un concepto que es, digamos, opuesto a la impedancia, que es la admitancia. Recordemos que la impedancia es la posición de los cambios de corriente en las variables que están presentes en el circuito. Estamos hablando de resistencias, inductancias y capacitancias. La admitancia, por el contrario, es digamos, el inverso de la impedancia y la denominamos admitancia eléctrica. Y si es el inverso, pues estamos hablando de que puesto la admitancia por una variable que se llama conductancia, que sería el inverso de ¿quién? De la resistencia, ¿cierto? Y estaríamos hablando que aparece un nuevo concepto que es el inverso de la reactancia X y que lo denominamos susectancia. A la susectancia lo vamos a representar por la letra B, conductancia por la letra G, ¿cierto? Como está acá, G. Por J, ¿correcto? Entonces, en este orden de ideas tenemos dos conceptos o un nuevo concepto que en ciertos momentos para el análisis del circuito lo podemos utilizar, como es el caso de la admitancia eléctrica. También es importante considerar N para nuestro caso
la asociación de impedancias. En el ejemplo que tenemos planteado, en el ejercicio que tenemos planteado en el desarrollo de la actividad, tenemos un circuito muy similar, circuito RLC, ¿cierto? Que está compuesto, aquí nos faltaría solamente el capacitor, ¿cierto? Podríamos dibujar aquí el capacitor, ¿cierto? Perdón. Podríamos dibujar aquí el capacitor. El capacitor. El capacitor estaría acá. ¿Sí? Entonces tendríamos un circuito muy similar al que estamos analizando en nuestro ejercicio de la actividad 3, donde vamos a tener presente una resistencia, ¿cierto? Que va a tener un respectivo voltaje, una caída de tensión, una inductancia que también va a tener una respectiva y caída de tensión. Aquí vamos a tener la caída de la tensión del condensador, ¿cierto? Y una corriente, ¿cierto? Y un voltaje que está representado por es un voltaje de corriente alterna. Mire que, y este voltaje va a tener una ¿qué? Va a tener una característica nueva, que es el valor de voltaje, que puede ser un valor pico, ¿cierto? ¿Cierto? Valor pico, y que este valor pico yo lo puedo representar en un valor RMS, ¿sí? Valor RMS, ¿sí? RMS, ¿cierto? Este valor BRMS pues nos permite BRMS, que no es otra cosa que el valor promedio de la raíz cuántica. Entonces, podemos ir de este valor pico, ¿cierto? A este valor RMS, simplemente multiplicando el valor pico por 0.707. Entonces tengamos en cuenta eso. Pero volvamos acá a lo que nos ocupa, que es la impedancia equivalente en serie. Observe que esto, podemos decir que esta es la impedancia Z1, la impedancia Z2 y la impedancia Z3. Entonces aquí tendremos una asociación de impedancias en serie. Entonces tendremos varios valores, para este caso 3, pero podemos tener una serie de valores que de igual manera que lo hacíamos con las resistencias en serie para circuitos resistivos, también lo podemos hacer para las impedancias. Decimos que las impedancias en serie podemos hallar una impedancia total que será la sumatoria de cada una de las impedancias presentes en el circuito. De esta manera hallaríamos una Z total o una Z equivalente. De igual forma podemos hacer asociación de impedancias en paralelo, ¿no? De que tuviéramos una impedancia, una serie de impedancias asociadas, o un número, no serie, no, un número de impedancias asociadas en paralelo. Entonces aquí tenemos un resistor, ¿sí? Una bobina, ¿cierto? Y un capacitor. Y en este caso, pues obviamente tenemos una corriente que sobre la resistencia, que la denominamos IR, una corriente sobre el inductor y una corriente sobre el capacitor, cada una denominadas IR, IC y IL respectivamente. Para la asociación de impedancias en paralelo, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos exactamente la misma fórmula que aplicamos para hallar resistencias en paralelo. Entonces aquí no hablamos de resistencias, sino hablamos de impedancias, recordando que la impedancia es la suma de
los componentes resistivos, inductivos y capacitivos que hayan en este circuito asociados en paralelo. Entonces tenemos que la impedancia total va a ser 1 sobre Z total igual a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más todas las impedancias, 1 sobre todas las impedancias que hayan presentes en el circuito. Y mantenemos esta ecuación para impedancias, para dos impedancias en paralelo. Cuando tenemos dos impedancias, tendremos la misma posibilidad de resolver con esta ecuación para esas dos impedancias. En este caso tendríamos que Z1 por Z2 sobre la suma de Z1 más Z2 nos va a dar la impedancia total o la impedancia equivalente que estemos allá. Y para el caso de este en particular, que tenemos tres impedancias, pues la podemos hallar de esta manera. Z1 por Z2 por Z3 sobre la suma de los productos de Z1 por Z2 más Z2 por Z3 más Z1 por Z3. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? José del Carmen, Brian. ¿Hay alguna pregunta? Brian, José del Carmen. Parece que como que me quedé solo. Bueno, yo voy a continuar con la exposición. Y bueno, entonces continuando con el desarrollo del CIPAS, entonces vamos a finalizar con la relación de componentes de impedancia compleja. Entonces, cuando hablamos de impedancia compleja, como lo iniciamos al principio de este CIPAS, pues estamos hablando que en el circuito hay, además de los elementos resistivos que pueden encontrarse, van a haber elementos inductivos y elementos capacitivos, que cada uno de ellos tienen una característica, ya lo vimos, que se denomina impedancia, que para el caso de la impedancia inductiva lo vamos a llamar reactancia inductiva, para el caso de la capacitiva lo vamos a llamar reactancia capacitiva. Mira, aquí tenemos XL es la reactancia inductiva en la bobina y XL la relación de XL igual a WL, acordándonos que W es 2pi F, siendo F la frecuencia de Hertz y 2pi el desarrollo que hace el fasor en el círculo trigonométrico a partir de un fasor o un desplazamiento angular. Entonces tengamos eso siempre en cuenta, por favor. Igual vamos a decir que hay una relación de corriente que va a ser igual o muy similar a la relación que construimos desde la ley de Ohm, pero para este caso el valor de la resistencia lo vamos a reemplazar por el valor de la impedancia total del circuito. Esa impedancia total del circuito ya lo anotábamos entre el valor resistivo, que es el valor real de la ecuación en forma rectangular, más el valor de la reactancia, que acordémonos que la reactancia es el componente de ¿qué? De la reactancia, lo llamamos acá, de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Entonces, también para tener en cuenta que en todos los elementos que hayan presentes en el circuito, como son las fuentes de tensión y corriente, corrientes o voltajes alternos sinusoidales, y que tenemos que tener en cuenta la representación de las funciones que para ellos los determinan en función de los senos y cosenos, que son los que nos permiten determinar los módulos, las fases o desfasajes o los ángulos de fase, es decir, los fasores, con los cuales la corriente y el voltaje se comportan en estos circuitos. Y representan valores eficaces y valores pico, y que hay que pues, aplicar la conversión en una forma
especial describir las impedancias y las corrientes y tendré las formas o de forma rectangular. Entonces, aquí tenemos los componentes de impedancia compleja. Vamos a decir que para la tensión y la corriente vamos a tener un voltaje, ¿cierto? Un fasor es el ángulo y teta y teta, discúlpeme, y teta, voy a volverme acá un momentico. Bueno, les decía que entonces P es la parte, digamos, entera, la parte real, y teta es el ángulo de fase o de desfase que tiene el voltaje en relación con la corriente. Para el caso del vector I, pues tenemos también un fasor, un módulo, donde I es el módulo y beta es la fase de la corriente. Y la impedancia, determinada, la impedancia vectorial o de fasores, determinada por el voltaje fasorial y la corriente fasorial, no es otra cosa reemplazando que el valor del voltaje sobre el ángulo teta dividido entre el valor de la corriente sobre el ángulo beta. Y para este caso, pues dividimos las partes enteras o partes numéricas y restamos los ángulos. En este caso restaremos el ángulo teta del ángulo beta. Y entonces vamos a decir que la impedancia es el valor absoluto de la relación entre el voltaje y la corriente y el ángulo teta es el resultado de restar el ángulo phi del ángulo beta. Entonces, siempre es importante que entendamos que la impedancia que está representada acá, ¿cierto? Perdón. La impedancia que está representada por esta componente es la resultante entre el valor de resistencia, que siempre va a estar expresado en el eje X, y el valor de la impedancia, que es la parte imaginaria que está representada en el eje Y. La resultante entre la suma vectorial de estos dos componentes, pues va a ser el valor de la impedancia, el valor absoluto de la impedancia. Y que sería la tangente o el arco tangente de este ángulo que forman, va a ser el ángulo fasorial. Para este caso, entonces, en el procedimiento matemático, utilizamos Pitágoras y decimos que la componente de reactancia va a ser la reactancia inductiva menos el valor de la reactancia capacitiva, y ese valor de reactancia lo vamos a llevar a la forma la resolución del triángulo de Pitágoras, diciendo que la impedancia es igual a la R cuadrada más la reactancia total del circuito al cuadrado, y que el ángulo es teta es igual a la tangente a la menos 1 o arco tangente de la relación de cateto opuesto sobre cateto adyacente, como lo solemos manejar en funciones trigonométricas. De esa manera vamos a hallar los valores de impedancia y el ángulo con el cual se está dando este valor. Entonces, dicho esto, vamos a mirar este ejemplo donde tenemos una tensión de alimentación de 20 voltios con una frecuencia de 50 Hz. La impedancia en R1 es 1 ohmio, la reactancia inductiva es de 5 ohmios y la reactancia total es XL menos que aquí la única que está presente es XL. XC vale 0, luego va a ser 5 ohms. Hallamos la impedancia de acuerdo a la aplicación de la resolución por Pitágoras, y decimos que Z es igual a R al cuadrado, que es 1, más X al cuadrado, que es 5, eso nos da 26,
y nos dice que la raíz cuadrada de R cuadrado más X al cuadrado es igual a 5,10 ohmios. Y que la tangente, como lo expresamos, es el valor de X, que vale 5, sobre el valor de la resistencia, que es 1, y el arco tangente o tangente a la menos 1 de 5 sobre 1 sería 5, que entonces teta será el 87,4. Quiere decir que la impedancia, el valor de la impedancia, es Z ángulo de 87 grados. Acordémonos que Z vale ¿qué? 5.1. Aquí tenemos, entonces dividimos el BM, que es 20 voltios, mire, 20 sobre 5,1, 5,1 ángulo de 0, porque el voltaje no nos dice que tenga ningún tipo de desfase, y dice que es 0 menos 87 grados. La corriente, este B, vector voltaje sobre vector impedancia, nos da el vector corriente, lo reemplazamos por sus valores y nos da un resultado de 3,9 amperios, ángulo de menos 87,4. Mire que el circuito realmente cumple con la condición, porque aquí tenemos un circuito que es RL. Y cuando tenemos presencia de inductancias decimos que la corriente, miren, en este caso la corriente está en atraso, un ángulo en relación con el voltaje. La manera como podemos hallar componentes de impedancia compleja en los circuitos. Aquí tenemos otro ejemplo muy similar, pero en paralelo. Entonces aquí igual hallamos la reactancia capacitiva, aquí hallamos que la impedancia es 2,8 ángulo de menos 45 grados, reemplazamos eso para hallar los valores de corriente con los ángulos, entonces aquí tenemos BM sobre Z ángulo de 0 menos θ, 20, el ángulo de B es 0 grados y el de impedancia es menos 45, 0 menos 45 nos da 7,07 amperios, ángulo de menos 45, porque menos por menos, perdón, da más. Entonces, en este caso, tenemos un circuito que es capacitivo, resistor capacitivo, y se cumple que la corriente adelanta a la tensión en ese ángulo. Entonces, hasta aquí la intervención en este CIPAS. Quisiera conocer sus comentarios, sus conceptos. José del Carmen. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, si no hay comentarios o no hay inquietudes, yo me permito agradecerles nuevamente por su asistencia a este CIPAS número 3 y recordarles que se deja la grabación para que ustedes puedan hacer nuevamente la revisión a esta de CIPAS y puedan utilizar las directrices que se han dado aquí sobre análisis fasorial, sobre impedancia y sobre impedancia compleja, y que la puedan utilizar en el desarrollo de la actividad 3. Quedo atento a sus comentarios, les deseo una buena noche y gracias por su participación. Muy amables.